El otoño de 1985 se apoderó de Copper Ridge, Montana, con esa tranquilidad que hacía que la gente hablara en voz baja como si las propias montañas escucharan. El pueblo se asentaba en un valle donde el río Clark Fork describía una pronunciada curva hacia el este. Su población era de 1,247 habitantes, aunque esa cifra había ido disminuyendo constantemente desde el cierre del aserradero 3 años antes. La calle principal se extendía por exactamente 8 manzanas, con la tienda Harmons en un extremo y la primera iglesia bautista en el otro, con la oficina de correos, el restaurante y la comisaría llenando los espacios entre ambos, como dientes faltantes en la sonrisa de un anciano. Por cierto, si alguna vez has experimentado luces extrañas en zonas rurales o conoces casos de personas que desaparecieron y regresaron con objetos inexplicables, comparte tu historia en los comentarios. A veces surgen patrones cuando las comunidades comparan sus experiencias y lo que parece imposible aislado se convierte en parte de algo más grande, algo que apenas comenzamos a comprender. La familia Fairmont vivía en Cascade Road, un camino de grava que serpenteaba hacia las laderas, donde las casas se distanciaban cada vez más y los pinos se apretaban más. Kenneth Fairmont trabajaba como contador para el condado. Conducía los 45 minutos hasta Missoula 3 días a la semana, y los otros 2 días trabajaba desde el dormitorio reformado que le servía de oficina en casa. Su esposa, Patricia, daba clases de 3er grado en la escuela primaria Copper Ridge, un edificio de ladrillo de una sola planta que educaba a los 147 niños del pueblo desde preescolar hasta 8º grado. Sus 2 hijos eran Marcus, de 16 años y ya más alto que su padre, y Daniel, que acababa de cumplir 9 años el junio anterior. Daniel era pequeño para su edad, con el pelo oscuro que le caía sobre la frente y ojos que parecían demasiado grandes para su rostro estrecho. Tenía la costumbre de fijarse en cosas que la mayoría de los niños pasaban por alto, los dibujos que la escarcha formaba en las ventanas, cómo se movían las sombras en el techo al pasar los coches de noche, el preciso momento en que la luz del día cambiaba de amarilla a naranja antes del atardecer. A Patricia le preocupaba que fuera demasiado callado, demasiado introvertido, que necesitara más amigos. Kenneth decía que el niño simplemente era reflexivo, que no todos necesitaban ser ruidosos para ser felices. Aquella mañana de sábado, 12 de octubre de 1985, amaneció despejada y fría, con temperaturas ligeramente por encima del punto de congelación. Patricia preparaba panqueques mientras Kenneth leía el periódico en la mesa de la cocina, comentando de vez en cuando noticias sobre la próxima Serie Mundial o las negociaciones en curso con la Unión Soviética. Marcus ya había cenado y se había metido en su habitación con su nuevo Walkman. El sonido metálico de Dire Straits se filtraba por sus auriculares. Daniel, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, ordenaba cuidadosamente su colección de coches Matchbox, formando lo que parecía un complejo patrón de tráfico, con semáforos e intermitentes imaginarios que solo él podía ver. «Danny, ven a comer antes de que se enfríe», llamó Patricia, volcando el último panqueque en un plato. El niño levantó la vista, y tardó un momento en enfocar la vista, como si volviera de un lugar lejano. Se levantó del suelo con la naturalidad de los niños antes de cohibirse, y entró en la cocina con los calcetines puestos. Llevaba 2 días seguidos con la misma camisa a rayas, la azul y blanca con el pequeño agujero cerca de la costura del hombro izquierdo que Patricia no dejaba de remendar. «¿Qué estabas construyendo ahí fuera?», preguntó Kenneth, doblando el periódico y dejándolo a un lado. «Una ciudad», dijo Daniel simplemente, vertiendo jarabe sobre sus panqueques en un patrón espiral preciso que comenzaba en el centro y avanzaba hacia afuera. «¿Qué clase de ciudad?». Daniel consideró esta pregunta con la seriedad que le daba a casi todo. «Una que tenga sentido, donde los caminos conducen por el buen camino y nadie se pierde». Kenneth sonrió, captando la mirada de Patricia al otro lado de la mesa. «Suena mejor que la mayoría de las ciudades reales que he visitado». Después del desayuno, Daniel preguntó si podía salir.
La propiedad detrás de su casa se extendía por 3 acres, principalmente pradera silvestre que ascendía gradualmente hacia la línea de árboles. Kenneth había cortado un sendero entre la hierba alta el verano anterior, creando un sendero sinuoso que a Daniel le encantaba seguir, fingiendo que exploraba territorio desconocido. Patricia insistió en que se pusiera la chaqueta, y Daniel se puso la cazadora roja sin rechistar, metiendo las manos en los bolsillos mientras se dirigía a la puerta trasera. «Quédate donde pueda verte desde la ventana de la cocina», le gritó Patricia. «Y vuelve para el almuerzo. Estoy preparando sándwich de queso a la plancha». «Está bien», dijo la voz de Daniel, ya distante, ya en otro lugar. A través de la ventana de la cocina, Patricia observaba a su hijo menor subir por el sendero hacia el prado. La hierba se había dorado con la temporada y se mecía con la suave brisa como olas en un mar de cobre. Daniel se detenía de vez en cuando para examinar algo en el suelo, una piedra o un palo curioso antes de seguir subiendo. El sol brillaba, pero calentaba poco, y Patricia podía ver su aliento cuando salió al porche trasero para sacudir el paño de cocina. Kenneth se había retirado a su oficina para ocuparse de unos papeles que había traído de las oficinas del condado. Marcus permaneció en su habitación, absorto en su música y en el mundo privado que habitaban los chicos de 16 años. Patricia empezó a limpiar la cocina, con las manos haciendo gestos familiares mientras su mente vagaba hacia las reuniones de padres y maestros programadas para la semana siguiente. La compra que necesitaba en Missoula, si las zapatillas de baloncesto de Marcus durarían otra temporada o si tendrían que comprar unas nuevas. Eran las 10:47 a.m. cuando miró por la ventana de la cocina y vio a Daniel de pie en medio del prado, completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo extremo. Parecía estar mirando directamente al cielo, aunque Patricia no podía imaginar qué había captado su atención de forma tan completa. La postura era extraña, incluso antinatural, su pequeño cuerpo rígido por la concentración. Patricia dejó el plato que estaba secando y se acercó a la ventana, presionando la palma de la mano contra el cristal frío. Daniel no se había movido. Simplemente permanecía allí, como una estatua, con la cara vuelta hacia arriba, como esperando algo. Un pájaro, quizás. Pero el cielo estaba vacío, salvo por unas pocas nubes tenues que se extendían sobre la extensión azul. «Kenneth», llamó Patricia, sin apartar la vista de su hijo. «Ven a ver esto». Oyó la silla de su marido raspar el suelo de su oficina, sus pasos en el pasillo. «¿Qué pasa?» «No lo sé. Probablemente no sea nada, pero Daniel lleva al menos 2 minutos parado en el mismo sitio, mirando al cielo». Kenneth se unió a ella en la ventana, siguiendo su dedo índice. Daniel permaneció inmóvil en el prado, una pequeña figura con una chaqueta roja contra la hierba dorada. «Quizás esté observando un halcón», sugirió Kenneth, «o un avión». «¿Tanto tiempo? ¿Sin moverte en absoluto?» Observaron juntos durante otros 30 segundos. La postura de Daniel no cambió, no flaqueó. Entonces, cuando Patricia estaba a punto de sugerir salir a ver cómo estaba, ocurrió algo que luego resultaría imposible de describir adecuadamente, aunque ambos padres lo intentarían innumerables veces en innumerables entrevistas. Daniel levantó el brazo, manteniendo aún la cabeza inclinada hacia atrás, y señaló hacia el cielo. El gesto fue lento, deliberado y extrañamente formal, como si le indicara algo específico a un compañero invisible. Su dedo se extendió hacia una zona azul vacía justo encima, siguiendo algo que ninguno de sus padres podía ver. Y entonces, en el latido de un corazón a otro, Daniel simplemente desapareció. No se había ido en el sentido de haberse escondido entre la hierba, ni de haberse agazapado, ni de haberse escondido tras un árbol. Se había ido en el sentido estricto de la palabra, como si nunca hubiera estado allí. La chaqueta roja, la pequeña figura, el dedo que señalaba, todo se había borrado del prado con la misma nitidez con que se borra la tiza de una pizarra. El primer sonido de Patricia no fue un grito, sino un jadeo, una inhalación brusca que pareció vaciar la cocina de aire. ¿Dónde está?»,
Kenneth, ¿a dónde se fue? Kenneth ya se movía, la empujó y abrió la puerta trasera con tanta fuerza que rebotó contra la pared. Corrió por el porche y salió al patio. Sus calcetines se empaparon al instante por el rocío de la mañana y su aliento se convirtió en bocanadas blancas mientras corría por el sendero hacia el lugar donde Daniel había estado. Patricia la siguió, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le rompería las costillas. Su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos acababan de presenciar. «¡Daniel!», gritó Kenneth con la voz entrecortada. «¿Dónde estás, Daniel?». Llegaron juntos al lugar en el prado, un terreno perfectamente normal, indistinguible de la hierba que lo rodeaba. No había Daniel. No había perturbaciones en la vegetación. No había señales de que alguien hubiera estado allí momentos antes. Kenneth giró en círculo, con la mirada escudriñando el prado, la línea de árboles, el cielo. «Estaba justo aquí», dijo Patricia, alzando la voz. «Estaba justo aquí. Lo vi, tú lo viste». Estaba señalando y luego simplemente... No pudo terminar la frase. Las palabras le parecían demasiado absurdas para decirlas en voz alta. «¡Daniel!», gritó Kenneth, más fuerte, desesperado. «Esto no tiene gracia. Sal ahora mismo». Pero solo había silencio, roto por el susurro del viento entre la hierba y el graznido lejano de un cuervo en algún lugar del bosque. Marcus apareció en el porche trasero con los auriculares al cuello, atraído por los gritos de su padre. «¿Qué pasa?», preguntó. «Sal de aquí», ordenó Kenneth. «Ayúdanos a buscar a tu hermano». Marcus trotó por el sendero, sus piernas más largas cubriendo la distancia rápidamente. «¿Qué quieres decir con buscarlo? Tiene razón». Se detuvo, al notar el pánico en los rostros de sus padres, el prado vacío. «¿A dónde se fue?». «No lo sabemos», dijo Patricia, y oírlo en voz alta le tembló las piernas. Se dejó caer en el pasto, con las manos temblando incontrolablemente. Estábamos mirando desde la ventana, y él simplemente... «Kenneth, ¿qué pasó? ¿Qué acabamos de ver?». Kenneth ya había sacado del cinturón la pequeña radio Motorola, la que llevaba durante la temporada de impuestos cuando necesitaba estar localizable. Sus dedos forcejeaban con los botones, con voz tensa y controlada mientras llamaba a la central. «Habla Kenneth Fairmont en Cascade Road. Necesito reportar la desaparición de mi hijo. Tiene 9 años, estaba en nuestro prado trasero y simplemente desapareció». La respuesta llegó de inmediato. «Señor, ¿cuándo lo vio por última vez?». «Hace 3 minutos. Lo estábamos viendo por la ventana de la cocina». Una pausa, la confusión era evidente incluso a través de la estática. «Señor, si lo estaba viendo hace 3 minutos, ¿cómo...?» «Desapareció», dijo Kenneth, con la voz quebrada en la última palabra. «Estaba allí y luego desapareció. Por favor, necesitamos ayuda. Necesitamos gente aquí buscando». «Enviaré al sheriff Morrison inmediatamente, señor. Quédese donde está». Pero Kenneth ya se movía de nuevo, corriendo hacia la línea de árboles, gritando el nombre de Daniel en los oscuros espacios entre los pinos. Marcus corrió en dirección contraria, hacia el camino, comprobando detrás del cobertizo, la pila de leña y cualquier lugar donde pudiera esconderse un niño pequeño. Patricia permaneció donde Daniel había desaparecido, con las manos apretadas contra la hierba como si pudiera sentir algún calor residual, alguna prueba de que su hijo había estado allí momentos antes. El sheriff Tom Morrison llegó 14 minutos después. Su patrulla levantó grava al entrar en la entrada. Era un hombre corpulento de casi 50 años, con el rostro curtido por el clima y el estilo metódico de quien ha pasado 4 décadas resolviendo problemas que casi siempre tenían explicaciones racionales. Kenneth lo recibió en la puerta trasera con las palabras saliendo a borbotones. «Estaba en el prado. Lo vimos», señaló al cielo y luego desapareció. No se escondió ni huyó. Simplemente desapareció por completo. «Tranquilo, Kenneth», dijo Morrison, apoyando firmemente la mano en el hombro del otro hombre. «Empecemos por el principio. ¿Tu hijo tiene 9 años?» «Daniel».
9 años. Salió a las 10:30, quizá a las 10:35. Mi esposa lo observaba desde la cocina. Me acerqué a la ventana sobre las 10:47. Ambos lo vimos inmóvil, mirando al cielo, y entonces, a Kenneth se le quebró la voz. La radio de Morrison crepitó. 2 vehículos más se detenían afuera, patrullas con más agentes. El sheriff le hizo un gesto a Kenneth. Muéstrame exactamente dónde lo viste por última vez. Caminaron juntos por el sendero, con Patricia y Marcus uniéndose a ellos. El rostro de Patricia palideció, sus labios estaban pálidos. Morrison pudo ver el momento exacto en que señaló la insignificante franja de hierba, la forma en que todo su cuerpo pareció plegarse hacia adentro con el gesto. Justo ahí, susurró. Estaba justo ahí. Morrison examinó el suelo con atención. La hierba no mostraba señales de forcejeo ni huellas más allá de los senderos habituales. ¿Y dice que desapareció? ¿No huyó, no se cayó, sino que desapareció? Sé cómo suena, dijo Kenneth. Sé lo descabellado que suena, pero ambos lo vimos. Estaba allí un segundo y al siguiente se fue. No estaba escondido. No había caído. Se había ido. Los agentes se desplegaron, iniciando una búsqueda sistemática de la propiedad. Revisaron el cobertizo, la pila de leña, debajo del porche, detrás de cada árbol y roca lo suficientemente grande como para ocultar a un niño. Recorrieron el prado, llamando a Daniel, buscando cualquier indicio de a dónde podría haberse ido. Un agente recorrió el perímetro de la propiedad con un pastor alemán, observando el comportamiento del perro en busca de cualquier indicio de olor. En menos de una hora, la propiedad de Fairmont estaba abarrotada de gente. Los vecinos habían oído el alboroto y acudieron a ayudar. Virginia Howell, que vivía a unos 400 metros de Cascade Road, organizó un grupo de búsqueda para peinar el bosque. Bill y Martha Granger trajeron termos de café. El doctor Whitmore, quien dirigía la pequeña clínica médica del pueblo, llegó con su maletín médico, aunque no había nadie a quien atender ni ninguna lesión que atender. Pero incluso mientras la comunidad se movilizaba, Patricia percibía la duda en sus rostros. Habían escuchado su relato, el de Kenneth. Les habían oído describir cómo Daniel simplemente había desaparecido del prado. Y en sus ojos podía ver cómo se formaban las preguntas no formuladas. Virginia Howell apartó a Patricia mientras organizaban a los voluntarios en equipos de búsqueda. «Cariño», dijo con voz suave pero inquisitiva, «¿estás completamente segura de que no se adentró en el bosque? Los niños se mueven rápido cuando...» «Lo estábamos observando», interrumpió Patricia con voz cortante. «Lo vimos desaparecer». La expresión de Virginia cambió sutilmente. La preocupación se mezcló con algo más. Algo que se parecía incómodamente al escepticismo. «Claro, solo quería decir... Bueno, a veces, en momentos de estrés, nuestra percepción puede...» «Sé lo que vi», dijo Patricia, alejándose. Al anochecer, más de 60 personas buscaban en un radio de 8 kilómetros de la casa de los Fairmont. Morrison había solicitado ayuda adicional de los condados vecinos, y estaba previsto que un helicóptero de Missoula llegara al amanecer para realizar búsquedas aéreas. Pero mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Daniel Fairmont seguía desaparecido. En la granja de los Granger, donde muchos voluntarios se habían reunido para descansar y coordinarse, se formaron 2 grupos distintos. Martha Granger fue la primera en notarlo, como las conversaciones se dividían según las diferencias de creencias. «Te digo que fueron extraterrestres», decía Earl Hutchinson señalando la mesa con el dedo para enfatizar. «Los Fairmont vieron luces en ese prado antes. Virginia, ¿recuerdas que Patricia lo mencionó el año pasado en el picnic de la iglesia?» Virginia asintió lentamente. Dijo algo sobre luces extrañas, pero pensé que se refería a, no sé, quizás a aviones militares. ¿En Montana? ¿Volando tan bajo como para ser tan brillante? Earl negó con la cabeza. «No, señor. Esto es exactamente como esos casos que lees.
gente apuntando al cielo y luego desapareciendo, tiempo perdido, todo encaja. Al otro lado de la sala, Bill Granger mantenía una conversación muy distinta con el Dr. Whitmore y dos agentes. El niño probablemente corrió hacia el bosque, dijo Bill en voz baja. Se asustó o se emocionó por algo y salió corriendo. Los padres parpadearon o apartaron la mirada un segundo. Todos sabemos cómo es eso. Y ahora se han convencido de que vieron algo imposible. Parecía bastante segura, comentó uno de los agentes. El trauma tiene efectos extraños en la memoria, dijo el Dr. Whitmore. Lo he visto cientos de veces. La mente llena los vacíos, crea narrativas que tienen sentido emocional aunque no tengan sentido lógico. ¿Entonces crees que están mintiendo?, preguntó el diputado. No miento. Me equivoco. Sufro de un delirio compartido provocado por el pánico y el miedo. Para la medianoche, la división se había profundizado. La mitad del pueblo estaba convencida de que Daniel Fairmont había sido secuestrado por algo insólito. La otra mitad creía que los padres simplemente habían perdido de vista a su hijo y habían inventado una historia imposible para explicar lo inexplicable. Ambos bandos estaban seguros. Ambos bandos se expresaban abiertamente, y ambos bandos comenzaban a verse mutuamente con sospecha y desprecio. En la casa de los Fairmont, Patricia estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de café frío, mirando fijamente la ventana desde donde había visto desaparecer a su hijo. Kenneth paseaba por la sala, deteniéndose de vez en cuando para mirar afuera, como si Daniel fuera a reaparecer de la misma manera que había desaparecido. Marcus se había retirado a su habitación. La casa estaba demasiado llena de desconocidos y preguntas como para que él pudiera procesarlas. El sheriff Morrison estaba sentado frente a Patricia, con su libreta abierta. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera. ¿Has notado a alguien sospechoso cerca de tu propiedad últimamente? ¿Alguien que muestre un interés inusual en Daniel? Patricia levantó la cabeza de golpe. ¿Crees que alguien se lo llevó? ¿Alguien humano? Estoy explorando todas las posibilidades. Los secuestros por desconocidos son poco frecuentes. Pero... no se fue, dijo Patricia con voz ronca. Y nadie lo agarró. Lo habríamos visto. Simplemente dejó de estar allí. Morrison cerró su cuaderno. Señora Fairmont, llevo mucho tiempo haciendo este trabajo. Y, según mi experiencia, siempre hay una explicación racional. Siempre. Los niños son listos. Pueden escabullirse más rápido de lo que uno cree. La mente nos juega malas pasadas cuando tenemos miedo. Patricia lo miró con ojos que habían visto algo imposible y sabía que nada de lo que Morrison pudiera decir lo justificaría. Señaló al cielo, dijo en voz baja, como si le estuviera mostrando algo a alguien, y luego se lo llevaron. ¿Ellos?, preguntó Morrison. Quien quiera que sean, susurró Patricia. Afuera, la temperatura había descendido por debajo del punto de congelación. Los equipos de búsqueda seguían peinando el bosque con linternas, con la voz ronca de tanto llamar a Daniel en la oscuridad. Y en algún lugar del vasto cielo de Montana, las estrellas giraban en el cielo, frías y distantes, guardando sus secretos. A las 2:03 a.m., el sheriff Morrison suspendió la búsqueda activa hasta el amanecer, enviando a 2 agentes a la casa de Fairmont durante la noche. Patricia se negó a acostarse y se mantuvo vigilante junto a la ventana de la cocina. Kenneth finalmente la convenció de que se acostara en el sofá, pero ninguno de los dos durmió. El amanecer llegó lentamente la mañana del domingo 13 de octubre. El helicóptero llegó como se había prometido, sobrevolando a baja altura el bosque y los prados en círculos cada vez más amplios. Los equipos de búsqueda reanudaron sus búsquedas terrestres, ahora organizados en cuadrículas para asegurar que ninguna zona se perdiera 2 veces. Se trajeron sabuesos de Missoula, a quienes se les dio la camisa sucia de Daniel para que la olieran, pero los perros dieron vueltas sin rumbo por el prado antes de perder el rastro por completo, como si el niño simplemente hubiera dejado de existir en ese punto específico.
Para el domingo por la noche, la noticia ya había llegado a los noticieros regionales. Un equipo de Great Falls llegó, filmó las labores de búsqueda y entrevistó al sheriff Morrison, quien mantuvo su postura de que se trataba de un caso de menor desaparecido, nada más. Pero el reportero también entrevistó a Earl Hutchinson, quien habló con entusiasmo sobre luces inexplicables y patrones de desapariciones en la zona que se remontan a décadas atrás, y a Virginia Howell, quien mencionó con cautela que Patricia había reportado haber visto luces extrañas sobre su propiedad el año anterior. La cobertura dividió aún más al pueblo. Empezaron a llegar cartas a la oficina del sheriff, algunas ofreciendo asistencia psíquica y otras exigiendo airadamente que se investigara a los Fairmont por poner en peligro a un menor. La primera iglesia bautista celebró un servicio de oración especial al que asistió la mitad del pueblo, mientras que la otra mitad se abstuvo deliberadamente, pues cada grupo consideraba al otro como tontos o escépticos despiadados. Llegó el lunes por la mañana y Daniel Fairmont llevaba 48 horas desaparecido. 72 horas después de que Daniel Fairmont señalara al cielo y desapareciera, la búsqueda se había extendido a casi 40 millas cuadradas de la naturaleza salvaje de Montana. La noticia se había extendido más allá de los medios regionales, fue recogida por las agencias de noticias y transmitida por todo el país. Investigadores de ovnis, incluso de California, habían llegado a Copper Ridge, instalando equipos en el prado detrás de la casa de Fairmont, tomando lecturas electromagnéticas y muestras de suelo mientras el sheriff Morrison observaba con irritación apenas disimulada. Si estás siguiendo este caso cada vez más extraño, y créeme, lo que sucede después desafía toda explicación racional. Considera suscribirte y activar la campana de notificaciones. Historias como esta nos obligan a afrontar preguntas incómodas sobre lo que realmente es posible en nuestro mundo, y a veces la verdad supera cualquier ficción que podamos imaginar. Patricia no había salido de casa, salvo para detenerse en el mismo lugar donde Daniel había desaparecido, como si su presencia pudiera llamarlo de alguna manera. Había dejado de comer, de dormir de forma significativa, viviendo en una niebla gris de agotamiento y miedo. Kenneth había vuelto a su rutina de explorar el bosque, recorriendo metódicamente los mismos senderos una y otra vez, con la voz cada vez más ronca al llamar a su hijo en la indiferencia del desierto. Marcus se había convertido en el miembro funcional de la familia por defecto, atendiendo llamadas de periodistas y vecinos bien intencionados, aceptando los guisos y platos cubiertos que seguían llegando a diario. Había dejado de ir a la escuela, incapaz de concentrarse en álgebra y literatura inglesa cuando su hermano pequeño desapareció. La casa le parecía extraña ahora, el silencio donde deberían haber estado los pequeños sonidos de Daniel. El clic de los carritos Matchbox en el suelo de madera, el zumbido de la melodía que resonaba en su cabeza, el suave roce de los calcetines. Era la mañana del martes 15 de octubre cuando todo cambió. Patricia estaba de pie junto a la ventana de la cocina, como lo había estado durante las últimas 72 horas, contemplando el prado como si pudiera devolver la vida a su hijo con la pura fuerza del anhelo. El sol acababa de despejar las montañas al este, tiñendo la hierba cubierta de escarcha de tonos dorados y plateados. Y allí, en el mismo lugar donde Daniel había desaparecido, algo se materializaba. Al principio, Patricia pensó que su mente agotada estaba creando alucinaciones. Un brillo en el aire, como olas de calor que se elevaban desde el pavimento en verano, pero afuera apenas superaba los 0 grados. Luego, el brillo se intensificó, se volvió más sólido, y de repente Daniel estaba allí, apareciendo tan instantáneamente como había desaparecido, con la misma chaqueta roja y la misma camisa a rayas que había usado 72 horas antes. El grito que escapó de la garganta de Patricia fue primitivo, conteniendo 3 días de terror, esperanza e incredulidad. «¡Kenneth! ¡Ha vuelto! ¡Daniel ha vuelto!» Corría antes de que su mente pudiera alcanzar a su cuerpo, irrumpiendo por la puerta trasera y cruzando el porche, con los calcetines resbalándose en la escarcha mientras corría por el sendero.
Daniel estaba de pie en el prado, con aspecto confundido y pequeño, su cabello oscuro cayéndole sobre la frente exactamente como siempre, sus ojos demasiado grandes parpadeando a la luz de la mañana. ¿Mami? Su voz era insegura, interrogativa, como si no pudiera entender por qué ella corría hacia él con tanta desesperación. Patricia se abalanzó sobre él, abrazándolo y sollozando con tanta fuerza que no pudo articular palabra. Le recorrió la cara, los brazos, la espalda con las manos, necesitando confirmar con el tacto que era real, sólido, allí. Él sentía lo mismo. La misma altura, el mismo peso, la misma calidez. Pero algo en sus ojos era diferente. Una distancia que no había estado allí antes, como si hubiera visto algo que lo hubiera alterado por completo. Kenneth los alcanzó segundos después, seguido de cerca por Marcus. Kenneth se arrodilló y abrazó a Patricia y Daniel, con los hombros agitados por sollozos silenciosos. Marcus retrocedió un poco, su timidez adolescente se mezclaba con el alivio, hasta que Daniel levantó la vista y extendió una mano, y entonces Marcus también se arrodilló, completando el círculo. ¿Dónde estabas?, logró decir Patricia por fin, apartándose para mirar a Daniel a la cara. Cariño, ¿a dónde te fuiste? Estábamos tan asustados que pensamos... No pudo terminar la frase. No pudo expresar los miedos que la consumían. Daniel frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Solo los estaba mirando. ¿Mirando a quién?, preguntó Kenneth, con las manos aún agarrando los hombros de su hijo, como si temiera que volviera a desaparecer. Las luces, dijo Daniel simplemente, como si eso lo explicara todo. Bajaron cuando las señalé, quería verlas mejor. La patrulla del sheriff Morrison llegó rugiendo por la entrada 5 minutos después, avisada por la frenética llamada de Marcus. El helicóptero que había estado realizando búsquedas en la red fue redirigido a la propiedad de Fairmont. En 20 minutos, el prado estaba lleno de agentes, paramédicos y lo que parecía ser la mitad de la población de Copper Ridge. Pero Kenneth ya había acompañado a Daniel adentro, protegiéndolo del caos, mientras Patricia llamaba al doctor Whitmore y le exigía que viniera de inmediato a examinar a su hijo. En la sala, Daniel estaba sentado en el sofá entre sus padres, con las piernas casi tocando el suelo. Parecía desconcertado por toda la atención, por el rostro surcado por las lágrimas de su madre y la mano apretada de su padre. ¿Por qué están todos tan preocupados?, preguntó. No me fui mucho tiempo. Daniel, dijo Kenneth con cuidado y voz temblorosa. Llevas 3 días desaparecido, 72 horas, desde el sábado por la mañana. El rostro del niño se quedó en blanco, sin comprender. No, solo fui a ver las luces y luego regresé. Ni siquiera era la hora de comer. Miró a su madre con preocupación. Dijiste que estabas haciendo sándwich de queso a la plancha. ¿Está listo? Patricia y Kenneth intercambiaron miradas por encima de la cabeza de su hijo, asimilando las implicaciones. Habían pasado 3 días para ellos. 3 días de búsqueda, terror y esperanza que se apagaba lentamente. Pero para Daniel el tiempo no había pasado en absoluto. Pensó que aún era sábado por la mañana, aún eran las 10:47 a.m., aún faltaban 10 minutos para el almuerzo. El doctor Whitmore llegó y realizó un examen exhaustivo en la habitación de Daniel mientras los padres esperaban ansiosos en el pasillo. El anciano médico apareció 20 minutos después, con expresión preocupada. Físicamente, está bien, informó. Sin lesiones, sin signos de trauma. Las constantes vitales y los reflejos son normales. Pero... ¿Pero qué?, preguntó Patricia. Su temperatura corporal está ligeramente elevada. Solo 1 grado, pero suficiente para notarlo. Y hay algo más. Les indicó que lo siguieran de vuelta al dormitorio, donde Daniel estaba sentado en la cama, poniéndose la camisa. El doctor Whitmore tomó con cuidado la mano derecha del niño y la giró con la palma hacia arriba. Miren esto. En la parte interior de la muñeca de Daniel, apenas visible contra su piel pálida, había una pequeña marca.
era geométrica, perfectamente circular, del tamaño aproximado de la goma de borrar de un lápiz. La piel no estaba rota, pero la marca seguía ahí, de un tenue color plateado que parecía reflejar la luz en ángulos extraños. «Eso no estaba ahí antes», susurró Patricia. «Lo sé», dijo el doctor Whitmore en voz baja. «Le hice el examen físico escolar hace apenas 2 meses. Esto es nuevo. ¿Qué es? ¿Un moretón? ¿Una marca de nacimiento?» «Ninguno. La piel no está dañada ni decolorada en el sentido normal. Es casi como si...» El médico dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es como si la hubiera marcado algo que opera con un principio diferente al de cualquier otra cosa en mi experiencia médica». Abajo, el sheriff Morrison esperaba con 2 agentes del FBI que habían estado siguiendo el caso desde Missoula. Kenneth se reunió con ellos en la sala mientras Patricia se quedaba con Daniel sin poder perderlo de vista. Los agentes federales se mostraron profesionales pero escépticos, haciendo preguntas con el tono cuidadosamente neutral de quienes siguen la corriente a los delirantes. «Entonces, su hijo afirma que solo se fue unos minutos», preguntó el agente Richter con el bolígrafo sobre su bloc de notas. «No lo dice», dijo Kenneth, con la frustración reflejada en su voz. «Lo cree. Para él, el tiempo no ha pasado en absoluto». «¿Y estás seguro de que no ha recibido instrucciones? ¿Que nadie le ha dado instrucciones para decir estas cosas?» Kenneth apretó la mandíbula. «Mi hijo estuvo desaparecido 3 días. Reapareció en nuestro prado esta mañana. Nadie le dijo nada porque nadie sabía qué le había pasado». El agente Richter y su compañero, el agente López, intercambiaron miradas. «Señor Fairmont», dijo López con suavidad, «entendemos que ha pasado por una experiencia traumática, pero necesitamos explorar todas las posibilidades. ¿Hay alguien que pudiera haberse llevado a Daniel? ¿Alguna disputa por la custodia? ¿Algún enemigo? ¿Alguien con motivos para...» «Nadie se lo llevó», interrumpió Kenneth. «Lo vimos desaparecer. Lo vimos reaparecer. Esto no fue un secuestro». «¿Entonces qué fue?», preguntó Richter con un tono más duro. «Porque abducción extraterrestre no es algo que podamos incluir en nuestro informe, señor Fairmont. Necesitamos hechos». Afuera, 2 grupos distintos se habían reunido en la entrada de la casa de los Fairmont. Earl Hutchinson se reunía con los investigadores y creyentes en ovnis, gesticulando con entusiasmo mientras explicaba sus teorías sobre el desplazamiento temporal y el interés extraterrestre en las poblaciones rurales. «La marca en su muñeca lo demuestra», decía. «Es un dispositivo de rastreo, volverán a por él». Al otro lado de la entrada, Bill Granger mantenía una conversación más tranquila, pero igual de intensa, con varios vecinos. «El chico se escapó», dijo con firmeza. «Probablemente se peleó con sus padres, se escondió en el bosque unos días, se asustó y volvió a casa. Ahora todos inventan esta fantasía de extraterrestres y tiempo perdido para no admitir que perdieron el rastro de su propio hijo». «Pero lo vieron desaparecer», protestó débilmente Martha Granger. «Creen que lo vieron desaparecer», corrigió Bill. «¿Qué diferencia? Ya sabes que Patricia siempre ha sido un poco dramática, emotiva». Probablemente parpadeó. El niño corrió hacia los árboles y su mente repasó el resto. Virginia Howell, que se encontraba entre ambos grupos intentando mantener la neutralidad, finalmente habló. «¿Y la marca en su muñeca?». El doctor Whitmore dijo que nunca había visto nada igual. Bill se encogió de hombros. «El niño tiene una marca en la muñeca. Podría ser cualquier cosa. Una picadura de araña, un arañazo de una rama, una reacción a la hiedra venenosa. No lo conviertas en algo sobrenatural». La división que había comenzado hacía 3 días se había consolidado en algo más duro y arraigado. Familias que habían sido amigas durante décadas ahora se encontraban en lados opuestos de una brecha insalvable, cada grupo convencido de que el otro era un grupo de ingenuos crédulos o de cínicos despiadados. Dentro, Patricia por fin había conseguido que Daniel comiera algo.
un plato de sopa que picoteó sin entusiasmo. Notó que se frotaba la muñeca derecha donde estaba la marca, recorriendo distraídamente el círculo con los dedos. ¿Te duele?, preguntó. No, dijo Daniel. Es solo que... a veces siento un hormigueo, como cuando se te duerme el pie, pero no tanto. Dani, ¿puedes contarme qué recuerdas? ¿De dónde estabas? El rostro del niño se arrugó por la concentración. Es difícil de describir. Había luces muy brillantes, pero no molestaban a la vista. Y todo estaba en silencio, pero no como el silencio del bosque. Más bien, un silencio absoluto, como si no hubiera aire que transportara el sonido. Hizo una pausa, luchando con conceptos que escapaban a su vocabulario de niño de 9 años. Y me enseñaron cosas. ¿Quién te mostró las cosas? No lo sé, no los vi con claridad. Eran altos, creo. O quizás solo grandes, pero no tan grandes que dieran miedo. Más bien, grandes e importantes. Se frotó la muñeca de nuevo. Me mostraron la tierra. Patricia sintió una opresión en el pecho. ¿Qué quieres decir? Desde muy lejos. Desde muy, muy lejos. Como si estuviera mirando desde el espacio, pero no como en las fotos. Era real. Podía ver las nubes moviéndose, el océano y las luces de las ciudades. ¿Era tan azul, mamá? Más azul que nada. Un escalofrío recorrió la espalda de Patricia. Daniel, ¿cómo te enseñaron esto? No sé. Estábamos ahí, y creo que querían que les tomara fotos. Había una cámara, pero no era como la de papá. No tenía botones ni correa. Simplemente la mirabas y... sabía lo que querías capturar. ¿Dónde está esta cámara ahora? El rostro de Daniel se iluminó. Ah, lo tengo. Está en el bolsillo de mi chaqueta. La película salió cuando terminamos. Me dijeron que la guardara para recordarla. A Patricia le temblaban las manos al alcanzar la chaqueta roja de Daniel, colgada en el respaldo de su silla. Metió la mano en el bolsillo derecho y sintió algo pequeño y rígido. Al sacarlo, se quedó sin aliento. Era un rollo de película. Un cartucho estándar de 35 mm. De esos que se compran en cualquier farmacia o tienda de fotografía. Pero la etiqueta estaba mal, completamente mal. En lugar de Kodak o Fuji, el cartucho estaba marcado con símbolos que nunca había visto, formas geométricas que parecían cambiar ligeramente al mirarlas directamente. Y la fecha estampada en el lateral decía 15/02/1985. Eso era imposible. Hoy era 15 de octubre de 1985. La fecha en la película era de 8 meses en el futuro. No, un momento. La leyó de nuevo, con su mente cansada luchando por procesar lo que veía. El formato de la fecha era diferente. No era el 15 de febrero. El 15 era el día, el 2 el mes. Estaba fechado para hoy, 15 de octubre, pero escrito en formato europeo. Día, mes, año. Pero eso seguía sin explicar los símbolos, ni como un rollo de película que debería haber estado en el espacio. Si la historia de Daniel era cierta, había sobrevivido intacto. La película era frágil, sensible a la luz, el calor y la radiación. Este cartucho parecía impecable, sin defectos, como recién salido de la tienda. «Kenneth», llamó Patricia con voz aguda y urgente. «Kenneth, necesitas ver esto». Su esposo llegó corriendo, seguido de cerca por los agentes del FBI. Patricia le ofreció el cartucho de película y Kenneth lo tomó con cuidado, dándole vueltas. Su rostro palideció al examinar los extraños símbolos y la fecha imposible. «¿De dónde salió esto?», preguntó el agente Richter. «Daniel dice que se lo regalaron», dijo Patricia. «Dice que tomó fotos mientras estaba donde quiera que estuviera». «¿Fotos de qué?». «La Tierra», susurró Patricia. «Del espacio». Los dos agentes la miraron fijamente. El agente López extendió la mano lentamente y tomó el contenedor de las manos de Kenneth, examinándolo con atención. «Esto es... no sé qué es esto. Los símbolos no son de ningún idioma que reconozca». Miró a su compañero. «Tenemos que llevar esto a un laboratorio». «No», dijo Kenneth bruscamente.
sorprendiéndose a sí mismo por la contundencia de su respuesta. Es de mi hijo. Si lo van a analizar, lo haremos aquí, donde podremos ver qué contiene. Señor Fairmont. Aquí, repitió Kenneth. ¿O no lo verás? El sheriff Morrison intervino antes de que la situación se agravara. ¿Por qué no lo revelamos en Sanderson's foto? Sam tiene un cuarto oscuro en su taller. Puede revelarlo mientras todos miramos. Así todos pueden ver lo que hay en la película al mismo tiempo. Tras una tensa negociación, todos accedieron. En menos de una hora, un pequeño grupo se había reunido en la trastienda de Sanderson's Photo en Main Street. Kenneth y Patricia, el sheriff Morrison, los dos agentes del FBI, el Dr. Whitmore y el propio Sam Sanderson, un fotógrafo retirado de la Marina que había abierto la pequeña tienda hacía 15 años. Sam levantó el cartucho de película a contraluz, entrecerrando los ojos para ver los símbolos. Nunca había visto nada igual, murmuró. Pero la película en sí parece normal. Puedo revelarla. Desapareció en su cuarto oscuro, y los demás esperaron en un silencio incómodo. 20 minutos después, Sam emergió, con el rostro pálido. Llevaba un juego de huellas en las manos, sujetándolas con cuidado por los bordes. No te lo vas a creer, dijo en voz baja. No me lo creo y acabo de verlo con mis propios ojos. Colocó la primera fotografía sobre la mesa de luz. Todos se inclinaron para mirar y la sala quedó en completo silencio. La fotografía mostraba la Tierra desde el espacio, pero no se parecía a ninguna imagen satelital ni fotografía de la NASA que hubieran visto antes. La perspectiva era incorrecta, demasiado cerca para ser tomada por un satélite, demasiado lejos para ser tomada por una aeronave. El planeta llenaba el encuadre. La curvatura del horizonte era visible en la parte superior, con nubes blancas arremolinadas sobre océanos azules y continentes marrones. Pero el detalle era extraordinario, increíblemente nítido, mostrando sistemas meteorológicos individuales y accidentes geográficos con una claridad que no debería haber sido posible con la tecnología de 1985. Y en la esquina inferior derecha, apenas visible contra la oscuridad del espacio, había algo que le heló la sangre a Patricia, el borde de una estructura, algo metálico, angular, definitivamente artificial, flotando en el borde del marco. ¿Cómo es posible?, susurró el agente Richter. Sam preparó la siguiente fotografía. Esta estaba más cerca, mostrando Norteamérica con una claridad impresionante. Se veían los grandes lagos, las montañas rocosas y el Golfo de México. Y allí, justo en el centro de la imagen, había un pequeño punto de luz en Montana, una pequeña indicación de dónde estaría Copper Ridge. La tercera fotografía era diferente. Mostraba el interior de algo, una habitación o cámara con paredes lisas y curvas que reflejaban la luz de forma extraña. En el centro de la imagen se encontraba una pequeña figura con una chaqueta roja. Daniel, fotografiado de espaldas, levantaba la mano como si tocara algo más allá del encuadre de la cámara. Patricia empezó a llorar, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Kenneth la abrazó, con la mirada fija en la evidencia imposible que se extendía ante ellos. La cuarta fotografía fue la que lo cambiaría todo. Mostraba la misma habitación curva, pero desde un ángulo diferente. Y en esta imagen podían ver lo que Daniel había estado tocando, una superficie transparente, como vidrio o cristal, que mostraba una vista de la Tierra girando lentamente debajo. Los colores eran vívidos, casi dolorosos en su intensidad, pero fue el reflejo en esa superficie transparente lo que dejó atónitos a todos en la habitación. Reflejada en el cristal transparente, apenas visible pero inconfundible, había una figura de pie detrás de Daniel. Alta, increíblemente delgada, con extremidades alargadas y una cabeza casi humana, pero no del todo. Los detalles eran borrosos, oscurecidos aún más por el reflejo, pero la presencia era innegable. Alguien, algo, había estado allí con Daniel, justo fuera del campo de visión de la cámara. Dios mío,
susurró el doctor Whitmore, santiguándose a pesar de ser bautista de toda la vida. Había 2 fotografías más. La quinta mostraba la Tierra desde aún más lejos. El planeta, ahora del tamaño de una pelota de béisbol, flotaba en la oscuridad absoluta. La sexta y última imagen era la más perturbadora. Mostraba la mano de Daniel, con la palma hacia arriba, y en su muñeca se veía la marca circular, brillando tenuemente como si estuviera iluminada desde dentro. El agente Richter recogió los negativos y los levantó a contraluz, examinándolos en busca de cualquier signo de manipulación o doble exposición. «Son auténticos», dijo finalmente con voz ronca. «La estructura del grano es consistente. No hay evidencia de manipulación ni empalme. Todas estas fotografías se tomaron en el mismo rollo de película, en secuencia». «¿Cómo?», preguntó Patricia. «¿Cómo es posible todo esto?» Nadie tenía una respuesta. Se quedaron en la tienda de fotografía de Sam Sanderson, contemplando evidencia que no debería existir, que violaba todos los principios conocidos de la física, la biología y el sentido común. Un niño de 9 años había desaparecido durante 72 horas, sin experimentar el paso del tiempo, y había regresado con fotografías tomadas desde un punto estratégico al que debería haber sido imposible llegar. Afuera, ya se había corrido la voz de que la película había sido revelada. Ambos bandos, creyentes y escépticos, se habían reunido en la calle, esperando noticias. Cuando el grupo salió de la tienda de fotografía, Earl Hutchinson se adelantó con entusiasmo. ¿Qué había? ¿Qué encontraron? El sheriff Morrison miró a los agentes del FBI, quienes se miraron entre sí, claramente desconcertados. Fue Kenneth quien finalmente habló, y su voz se oyó entre la multitud. «Mi hijo tomó fotografías mientras estaba ausente, fotografías inexplicables». «¡Veamos!», gritó alguien, pero el agente Richter levantó la mano. «Estas fotografías son prueba de una investigación federal en curso. No pueden mostrarse públicamente en este momento». La multitud estalló en protestas. Bill Granger avanzó. «Esto es ridículo. El chico probablemente tomó fotos con una cámara normal, y ahora todos están inventando historias sobre extraterrestres y naves espaciales. Es histeria colectiva, eso es». Earl Hutchinson se giró hacia él. «Entonces explique la marca en su muñeca. Explique cómo no envejeció ni un día en 3 días. Explique la película». «No tengo que explicar nada», replicó Bill. «La carga de la prueba recae sobre ustedes, los que hacen afirmaciones descabelladas, y las fotografías se pueden falsificar. Cualquiera con un cuarto oscuro y algo de habilidad puede crear las imágenes que quiera». «Sam Sanderson reveló esa película él mismo», intervino Virginia Howell. «¿Lo estás llamando mentiroso?» «Digo que la gente ve lo que quiere ver», dijo Bill. «Sam está tan atrapado en esta histeria como todos los demás». La discusión se intensificó, las voces se alzaron y los dedos se apuntaron. El sheriff Morrison tuvo que interponerse entre los grupos antes de que la confrontación se tornara violenta. Kenneth y Patricia se apresuraron a irse con Daniel, protegiéndolo del caos, mientras los agentes del FBI guardaban las fotografías y los negativos en una bolsa de pruebas. De vuelta en casa, con agentes apostados afuera para mantener alejados a los periodistas y curiosos, Patricia acostó a Daniel aunque solo eran las 7 de la tarde. El niño estaba exhausto, aunque insistía en que solo habían pasado unas horas. «No estoy cansado», protestó, incluso mientras cerraba los ojos. «Todavía no es hora de dormir». «Duerme, cariño», susurró Patricia, acariciándole el pelo. «Todo va a estar bien». Pero no creía en sus propias palabras. Nada estaba bien. Nada volvería a estar bien. Su hijo había sido arrastrado por algo incomprensible. Había visto cosas imposibles y había regresado marcado y cambiado de maneras que apenas comenzaban a comprender. Abajo, Kenneth estaba sentado a la mesa de la cocina con los agentes del FBI, quienes le hacían preguntas que no podía responder. ¿Ha mostrado Daniel alguna habilidad inusual desde su regreso? ¿Algún conocimiento que no debería tener? ¿Algún cambio de comportamiento? Sigue dibujando,
dijo Kenneth, señalando los papeles esparcidos sobre la mesa. Mientras Patricia acostaba a Daniel, el chico había cogido un lápiz y había empezado a dibujar compulsivamente, cubriendo página tras página con patrones geométricos y símbolos que se parecían inquietantemente a las marcas de la película. Dice que son palabras, pero no sabe qué significan. Dice que sus manos simplemente saben cómo dibujarlas. El agente López examinó los dibujos con atención. Necesitamos llevárnoslos, junto con las fotografías y la película. Esto ya no está bajo la jurisdicción local. Kenneth quería negarse, quería proteger a su hijo de convertirse en un caso del gobierno, pero estaba demasiado cansado para luchar. Bien, llévatelos, solo ayúdanos a entender qué le pasó. Los agentes se marcharon, llevando sus pruebas en bolsas selladas. El sheriff Morrison se quedó allí, incómodo e inseguro. Kenneth, no sé qué decirte. En 30 años de trabajo policial nunca me había encontrado con algo así. ¿Ahora nos crees?, preguntó Kenneth. ¿Que desapareció? ¿Que algo se lo llevó? Morrison guardó silencio un buen rato. Creo que ocurrió algo que no puedo explicar. Ya sean extraterrestres, fisuras dimensionales o algo completamente distinto, negó con la cabeza. Simplemente no lo sé. Esa noche, Patricia se despertó a las 3:00 a.m. y encontró a Daniel de pie junto a la ventana de su habitación, mirando al cielo. Se acercó en silencio y le puso una mano en el hombro. ¿Qué haces despierto, cariño? Me llaman, dijo Daniel en voz baja, con la mirada fija en las estrellas. No con palabras, solo llamándome, como si quisieran que recordara algo. ¿Recordar qué? Todavía no lo sé. Se giró para mirarla, y en sus ojos enormes, Patricia vio algo antiguo e incognoscible, como si el universo mismo se reflejara allí. Pero creo que van a volver. No para llevarme de nuevo, para mostrarme más, para enseñarme cosas. Patricia lo abrazó con fuerza, con el corazón roto y recomponiéndose con cada latido. No dejaré que te vuelvan a llevar. No puedes detenerlos, mamá, dijo Daniel con cierta amabilidad. Nadie puede, pero no pasa nada. No son malos, solo son diferentes, y creen que soy importante. Creen que debería entender algo. Afuera, el cielo de Montana se cernía sobre nosotros, vasto, indiferente y lleno de secretos. Y en algún lugar de esa oscuridad, algo observaba y esperaba, habiendo marcado a un niño pequeño de Copper Ridge como significativo, como elegido, como un puente entre mundos que jamás deberían tocarse. Las fotografías permanecieron en un laboratorio federal en Virginia, siendo analizadas por expertos que redactarían informes llenos de hallazgos inconclusos y descargos de responsabilidad cuidadosamente redactados. La lata de película, con sus símbolos imposibles, quedaría sellada en un archivo, clasificada y olvidada. Pero Daniel Fairmont nunca lo olvidaría. Pasaría el resto de su vida dibujando símbolos en los márgenes de sus cuadernos, contemplando el cielo nocturno y esperando que lo llamaran de vuelta a casa. 3 semanas después del regreso de Daniel Fairmont, con fotografías inexplicables, Copper Ridge se había convertido en un pueblo en guerra consigo mismo. Los creyentes habían fundado lo que llamaron el Grupo de Investigación OVNI de Copper Ridge, que se reunía 2 veces por semana en el centro comunitario para compartir teorías y avistamientos documentados. Los escépticos habían formado su propia contraorganización, ciudadanos preocupados por el pensamiento racional, dedicada a desacreditar lo que denominaban delirio colectivo y comportamiento de búsqueda de atención. La familia Fairmont vivía en el ojo del huracán, intentando mantener cierta normalidad mientras sus vidas eran destrozadas por desconocidos. Patricia se había tomado una excedencia de la docencia. La mitad de los padres no la querían cerca de sus hijos, creyendo que sufría delirantes o que formaba parte de una elaborada farsa. Kenneth seguía trabajando, pero su oficina se había convertido en un lugar solitario donde sus compañeros le hablaban en un tono cuidadosamente neutral, como si se dirigieran a alguien frágil y potencialmente peligroso.
Daniel había regresado a la escuela después de 2 semanas, pero su experiencia allí distaba mucho de ser normal. Algunos niños lo evitaban por completo, asustados por la extrañeza que se le pegaba como una segunda piel. Otros lo seguían obsesivamente, acribillándolo a preguntas sobre extraterrestres y naves espaciales que no podía responder. Su maestra, la señora Pemberton, lo había sorprendido dibujando los símbolos durante la clase de matemáticas, página tras página de patrones geométricos que parecían fluir de su lápiz sin pensarlo conscientemente. «No puedo evitarlo», le había dicho Daniel con voz débil y arrepentida. «Solo quieren que los dibujen». Era un martes por la tarde a principios de noviembre cuando todo llegó a su punto crítico. Daniel llevaba 3 días quejándose de dolores de cabeza, apretándose las sienes con las palmas de las manos y diciendo que sentía la presión dentro del cráneo como si algo intentara salir. Patricia lo había llevado al doctor Whitmore 2 veces, pero el anciano médico no encontró nada físicamente anormal más allá de la temperatura corporal elevada del niño, que nunca se había normalizado tras su regreso. «Es como si tuviera una fiebre baja constante», le había explicado el doctor Whitmore a Patricia con voz preocupada. «No lo suficiente como para ser peligroso, pero sí lo suficiente como para ser inusual. Como si su cuerpo estuviera funcionando a un ritmo metabólico ligeramente superior al anterior». Ese martes, Daniel llegó de la escuela y se fue directo a su habitación sin decir palabra. Patricia lo encontró una hora después, rodeado de cientos de dibujos. Cada papel de su habitación estaba cubierto con símbolos extraterrestres. Incluso las paredes estaban garabateadas con lápiz donde se había quedado sin papel. «Dani, ¿qué pasa?», preguntó Patricia con el miedo subiéndole a la garganta al contemplar las obras de arte obsesivas que cubrían cada superficie. El chico la miró, y ella vio que sus pupilas estaban dilatadas como charcos negros, apenas visible el iris. «Vuelven», dijo con la voz extrañamente plana, sin su habitual tono infantil. «Esta noche. Quieren enseñarme más. Quieren que... Se apretó la cabeza de nuevo con las manos, haciendo una mueca. «No recuerdo qué quieren que haga, pero es importante. Siguen diciendo que es importante». Patricia lo agarró por los hombros. «No, no te vas a ninguna parte. Sean lo que sean, no pueden volver a tenerte». «Mamá», dijo Daniel, y ahora su voz era suplicante, desesperada. «No lo entiendes. Necesito irme. No es que me obliguen. Es como si se supusiera que debo entender algo, y no puedo entenderlo desde aquí. Tengo que verlo desde donde están ellos». Kenneth llegó a casa y encontró a Patricia bloqueando la ventana del dormitorio de Daniel con tablas y clavos, con movimientos frenéticos y salvajes. «¿Qué haces?». «Dice que volverán esta noche», dijo Patricia, clavando otro clavo en el marco de la ventana con manos temblorosas. «No dejaré que se lo lleven otra vez. No lo haré». Kenneth le quitó con cuidado el martillo de las manos. «Patricia, si pueden hacer desaparecer a una persona a plena luz del día, unas cuantas tablas de madera no los detendrán». Ella lo miró con ojos llenos de terror y rabia. «¿Y entonces qué hacemos? ¿Dejar que se lleven a nuestro hijo cuando quieran? ¿Aceptar que no tenemos control sobre...?» Su voz se quebró. Los interrumpió un golpe en la puerta principal. El sheriff Morrison estaba en el porche, pero no estaba solo. Lo acompañaba una mujer de unos 40 y tantos años, vestida con un traje gris y un maletín de cuero. Tenía la eficiencia y la sensatez de quien se ha pasado la vida lidiando con la burocracia. «Señor y señora Fairmont», dijo Morrison, «les presento a la doctora Helen Carver. Trabaja en una división del Departamento de Defensa que, bueno, ella puede explicarlo mejor que yo». La doctora Carver extendió la mano. «Disculpe la intrusión. ¿Puedo pasar? Lo que necesito hablar con usted es... delicado». Se reunieron en la sala. Daniel escuchaba en silencio desde las escaleras, donde se había posicionado para escuchar a escondidas. La doctora Carver abrió su maletín y sacó una carpeta. «He estado revisando las fotografías que trajo su hijo, las que revelaron en Sanderson's Photo.
El FBI se llevó esos, dijo Kenneth. Sí, lo hicieron. Y las enviaron a mi departamento, que se ocupa de fenómenos anómalos. Las fotografías son auténticas, señor Fairmont. Las hemos sometido a todos los análisis posibles. No fueron manipuladas, no se crearon mediante doble exposición ni manipulación en cuarto oscuro. Son fotografías auténticas tomadas desde una posición estratégica en la órbita baja de la Tierra, a unos 400 kilómetros sobre la superficie. La mano de Patricia encontró la de Kenneth, agarrándola con fuerza. «¿Estás diciendo...?» «Digo que su hijo estaba exactamente donde decía estar», dijo la doctora Carver. «La pregunta es cómo, por qué y cuáles son las implicaciones». Sacó varias copias ampliadas de las fotografías y las extendió sobre la mesa de centro. «Esto es lo realmente interesante. ¿Ven esto?», señaló el borde de la estructura visible en la primera fotografía. «La hemos mejorado. Es artificial. Definitivamente no es un satélite ni una nave espacial conocida. La composición del material parece ser, bueno, algo para lo que no tenemos ningún marco de referencia». Sacó otra imagen, esta mostrando la figura reflejada que había estado detrás de Daniel. «Y de esto es de lo que tenemos que hablar. Hemos hecho que expertos en lingüística examinaran los símbolos en la película y los dibujos que Daniel ha estado haciendo. No corresponden a ningún sistema de escritura conocido, pero no son aleatorios. Siguen reglas gramaticales consistentes. Son un idioma». «¿Has podido traducirlos?», preguntó Kenneth. «Parcialmente. Los símbolos parecen ser instrucciones de algún tipo, o quizás coordenadas. No estamos del todo seguros». La doctora Carver se inclinó hacia adelante con expresión intensa. «Señor y señora Fairmont, creo que su hijo fue elegido por una razón. Lo que sea que lo haya llevado, lo que sea que le haya mostrado estas cosas, intenta comunicar algo. Y Daniel es el conducto». Desde las escaleras, la vocecita de Daniel gritó: «No intentan hacerle daño a nadie. Solo quieren que la gente sepa que están ahí. Quieren que no tengamos miedo». Todos se giraron para mirarlo. La doctora Carver se levantó y se acercó a las escaleras lentamente, con afabilidad. «Daniel, me llamo doctora Carver. ¿Puedo hacerte unas preguntas?». El chico asintió y bajó las escaleras con cuidado. De cerca, la doctora Carver pudo ver la marca en su muñeca, aún tenuemente luminiscente con la luz adecuada. También pudo ver cómo sus ojos parecían enfocar algo más allá del mundo visible, como si percibiera capas de realidad a las que otros no podían acceder. «Cuando se comunican contigo», preguntó el doctor Carver, «¿cómo te sientes?». Como si alguien te pusiera pensamientos directamente en la cabeza. No palabras, exactamente. Más bien como saber. Como comprender de repente algo que antes no entendías, pero no puedes explicar cómo lo entiendes. «¿Y qué quieren que sepas?». Daniel frunció el ceño, concentrado. «Que no estamos solos, que hay mucho más que la tierra y la gente, que somos como bebés, supongo, aprendiendo a ver el panorama general. Y quieren ayudarnos a aprender, pero no pueden hacerlo demasiado rápido porque asustaríamos a todos». «¿Por qué tú?», preguntó el doctor Carver con suavidad. «¿Por qué eligieron a un niño de 9 años?». «Porque los niños tienen menos miedo», dijo Daniel simplemente. «Los adultos tienen demasiadas ideas sobre lo que es posible y lo que no. Los niños simplemente aceptan las cosas». El doctor Carver sacó un cuaderno lleno de los símbolos que Daniel había estado dibujando. «¿Puede decirme qué significan?». Daniel los estudió con atención. Su dedo recorrió una línea de símbolos con expresión distante. Este dice: «Vigilaremos con paciencia». Este dice: «El puente debe estar dispuesto». Y este... Hizo una pausa, con el rostro arrugado por la confusión. «Este es más difícil. Es algo así como... Se acerca el momento de revelar, pero aún no. Aún no». Afuera, el sol de noviembre se ponía, tiñendo el cielo de Montana de tonos ámbar y púrpura.
Daniel se levantó de repente, se acercó a la ventana y apretó la palma de la mano contra el cristal. «Ya están aquí», dijo en voz baja. «No vienen, ya están aquí. Llevan aquí todo el tiempo, esperando». Patricia intentó agarrarlo, pero Kenneth la retuvo. «Espera», dijo con voz tensa. «A ver qué pasa». El doctor Carver ya estaba en la ventana, mirando el cielo que oscurecía. «No veo nada». «No estás mirando bien», dijo Daniel. Señaló hacia arriba, siguiendo con el dedo algo invisible. «No se mueven por el espacio como nosotros, se mueven por espacios entre espacios. Por eso la gente no suele verlos a menos que quiera ser vista». Mientras observaban, el aire del patio trasero empezó a vibrar, la misma distorsión causada por una ola de calor que Patricia y Kenneth habían presenciado 3 semanas atrás. Pero esta vez, en lugar de un solo punto, la distorsión se extendió por todo el prado, creando un campo de realidad ondulante que dolía mirar directamente. La mano de Daniel se dirigió a su muñeca, tocando la marca. El símbolo circular comenzó a brillar con más intensidad, pulsando con una suave luz azul que parecía responder a la distorsión del prado. «Quieren mostrártelo», dijo, con la voz recuperando esa extraña monotonía. «Quieren que entiendas que no son el enemigo, que nunca lo fueron». «Danny, aléjate de la ventana», suplicó Patricia. Pero el niño estaba paralizado, con su pequeña mano apretada contra el cristal. La marca en su muñeca brillaba con tanta intensidad que proyectaba sombras. «Están pidiendo permiso», dijo. «No me llevarán a menos que diga que sí. Esa es la regla. El puente debe estar dispuesto». «Entonces di que no», gritó Patricia. «Dile que no». Daniel se giró para mirar a su madre y en sus ojos ella vio algo que le rompió el corazón, una comprensión que superaba sus años, una sabiduría prestada de seres que habían presenciado el nacimiento y la muerte de las estrellas. «Mamá, si no voy, nunca lo sabré. Pasaré toda la vida preguntándome qué intentaban enseñarme, y los dibujos no pararán, y los dolores de cabeza no pararán, y siempre sentiré que me falta una parte». Kenneth se arrodilló junto a su hijo, con la voz entrecortada. «Si te vas, ¿volverás?» «Siempre vuelvo», dijo Daniel con una leve sonrisa en los labios. «El tiempo funciona de otra manera para ellos. Estaré ausente por lo que a mí me parece una hora, pero para ti quizás más tiempo. Pero volveré, te lo prometo». La doctora Carver tenía el teléfono listo, informando frenéticamente a sus superiores. «Tenemos un evento activo en la residencia Fairmont. Necesito imágenes satelitales de este lugar inmediatamente y autorización para...». La distorsión en el prado se intensificó, y de repente se oyó un sonido. Un zumbido profundo y resonante que parecía provenir de todas partes y de ninguna, vibrando en sus huesos y dientes. Las ventanas vibraron en sus marcos. Los dibujos de Daniel comenzaron a brillar en las paredes. Los símbolos se iluminaron uno a uno como activados por la presencia de lo que fuera que se manifestaba en su patio trasero. «Tengo que irme ya», dijo Daniel, separándose de sus padres. «Pero quiero que tomen fotos. Dr. Carver, use su cámara. Tome fotos del prado, de la luz, de todo. Es importante que la gente tenga pruebas. Pruebas reales». La doctora Carver manipulaba torpemente la cámara en su maletín, una Nikon profesional cargada con película de alta sensibilidad. Le temblaban las manos al acercarla a la ventana, tomando fotograma tras fotograma de la escena imposible que se desplegaba ante ellos. La distorsión en la pradera se había fusionado en algo casi sólido, una forma que parecía existir parcialmente en su realidad y parcialmente en otro lugar. Era aproximadamente cilíndrica, o quizás esférica, y su geometría se negaba a permanecer inmóvil el tiempo suficiente para que el ojo humano la procesara por completo. Emanaba luz, pero no en ningún espectro con el que estuvieran familiarizados. Era una luz que parecía consciente, inteligente, con un propósito. Daniel caminó hacia la puerta trasera con su pequeña mano en el pomo. Patricia lo agarró del brazo con fuerza. «Por favor, no te vayas.
Por favor, cariño, no nos dejes otra vez. El niño la abrazó con fuerza, su pequeño cuerpo temblando. Te quiero, mamá. Te quiero muchísimo. Pero tengo que hacerlo. Por eso estoy aquí. Por eso nací. Me han estado esperando toda mi vida y ahora es el momento. Abrazó a su padre y luego a Marcus, quien había bajado al oír el alboroto, con el rostro adolescente pálido de miedo y asombro. Cuídalos, le dijo Daniel a su hermano. Te van a necesitar. Entonces abrió la puerta y salió a la tarde de noviembre, con su chaqueta roja brillando contra el cielo que se oscurecía. Patricia intentó seguirlo, pero Kenneth la retuvo. Ambos sollozaban mientras veían a su hijo caminar tranquilamente hacia lo imposible que los esperaba en el prado. Daniel llegó al centro de la distorsión y se detuvo, mirando a su familia por última vez. Sonrió, una sonrisa genuina y pacífica que, de alguna manera, dolió más que las lágrimas. Luego levantó la mano en un pequeño gesto y dio un paso adelante. La luz se intensificó hasta alcanzar un brillo cegador. La cámara del Dr. Carver capturó fotograma tras fotograma, con el motor zumbando frenéticamente. Y entonces, en el latido de un corazón a otro, Daniel desapareció. La distorsión se desvaneció, la luz se atenuó y se desvaneció hasta que solo quedó la oscuridad habitual de noviembre. A Patricia le fallaron las piernas. Cayó de rodillas en el porche trasero, con un gemido lastimero desgarrando su garganta. Kenneth la abrazó mientras sollozaba. Sus propias lágrimas caían silenciosamente sobre su cabello. Marcus se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Los cimientos de todo lo que creía sobre la realidad se derrumbaban a su alrededor. La doctora Carver bajó la cámara. Su compostura profesional finalmente se quebró. Dios mío, susurró. Dios mío, realmente sucedió. El sheriff Morrison, quien había permanecido en silencio y conmocionado durante todo el evento, finalmente recuperó la voz. ¿Cuánto tardará en volver? No lo sé, dijo la doctora Carver, rebobinando la película de su cámara con manos temblorosas. Los efectos de la dilatación del tiempo de su primera desaparición sugieren que días o semanas para nosotros podrían ser minutos para él. Pero no tenemos forma de predecir, la interrumpió el grito de Patricia. Esta vez no fue un grito de dolor, sino de reconocimiento y desesperada esperanza. Porque allí, en el centro del prado donde Daniel había desaparecido, el aire comenzaba a brillar de nuevo. Corrieron, todos, tropezando en la oscuridad hacia el punto de manifestación. La distorsión creció, se expandió, y entonces Daniel estaba allí de nuevo, apareciendo tan instantáneamente como había desaparecido. Pero algo era diferente. Aún tenía 9 años, aún llevaba su chaqueta roja, pero la expresión de su rostro había cambiado. De alguna manera, parecía mayor, no en años, sino en comprensión, como si hubiera envejecido toda una vida en el lapso de tiempo transcurrido para él. Patricia se abalanzó sobre él, abrazándolo y sollozando tan fuerte que no podía respirar. Kenneth llegó un segundo después, luego Marcus, todos aferrados a Daniel como si pudieran impedirle físicamente que se fuera. ¿Cuánto tiempo?, logró preguntar Kenneth. ¿Cuánto tiempo estuviste ausente? La expresión de Daniel era amable y paciente. ¿Para ti? 47 minutos. Miré tu reloj antes de irme y puedo verlo desde aquí. ¿Para mí? Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas para describir su experiencia. Más tiempo. Mucho más tiempo. Me mostraron tantas cosas. El nacimiento de los planetas, la muerte de las estrellas, civilizaciones que surgieron y cayeron incluso antes de que existieran los humanos. Me mostraron por qué nos observan, por qué les importa. La doctora Carver tomaba notas frenéticamente, olvidando su cámara. ¿Por qué? ¿Por qué les importa la humanidad? Porque somos jóvenes, dijo Daniel simplemente. Y porque tenemos potencial. Somos ruidosos, desordenados y cometemos errores, pero también curiosos, creativos y capaces de cambiar.
Han visto especies que se estancaron, que nunca evolucionaron más allá de sus mundos de origen. Y han visto especies que se expandieron, que abrazaron lo desconocido. Creen que podríamos ser de la segunda clase, pero estamos en un punto crítico. Podríamos ir en cualquier dirección. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el sheriff Morrison. Nada. Solo quieren que sepamos que no estamos solos, que el universo es más grande, más extraño y más hermoso de lo que podemos imaginar. Y quieren que no tengamos miedo cuando finalmente lleguemos a las estrellas y conozcamos a los demás que viven allí. Daniel metió la mano en el bolsillo, sacó otro rollo de película y se lo ofreció al Dr. Carver. Más fotos. Mejores esta vez. Les pedí que me dejaran documentar cosas que los humanos pudieran entender, cosas que no fueran demasiado aterradoras ni demasiado extrañas. Imágenes que pudieran ayudar a la gente a conectar lo que sabemos con lo que es posible. El Dr. Carver tomó el bote con manos temblorosas. Los símbolos eran diferentes esta vez, más complejos, pero también había un texto en inglés, para quienes buscan comprender. Están aprendiendo nuestro idioma, explicó Daniel. Nos han estudiado durante mucho tiempo, pero ahora se esfuerzan más por comunicarse de maneras que podamos procesar. ¿La marca en mi muñeca? Levantó el brazo donde el símbolo circular aún brillaba tenuemente. No es un dispositivo de rastreo ni un mecanismo de control. Es un traductor, supongo. Me ayuda a entenderlos y a ellos a entenderme. Y significa que puedo regresar cuando quiera. Ahora estoy invitado. Formo parte del puente. Patricia se apartó para mirar el rostro de su hijo, buscando señales de trauma, daño o la manipulación que temía. Pero la mirada de Daniel era clara, su sonrisa genuina. Fuera lo que fuese, dondequiera que hubiera estado, había emergido no roto, sino transformado, elevado de alguna manera, tocado por algo vasto e incomprensible, pero no cruel. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz apenas un susurro. ¿De verdad? ¿De verdad bien? Estoy más que bien, mamá, dijo Daniel, y seguía siendo la voz de su hijo, todavía la de su hijo de 9 años, pero ahora con una profundidad que no podía comprender del todo. Ahora entiendo las cosas. No todo. Dicen que soy demasiado joven para todo, que comprender requiere tiempo y experiencia. Pero entiendo lo suficiente como para no tener miedo, y puedo ayudar a otros a no tener miedo. Durante los días siguientes, a medida que el departamento del Dr. Carver revelaba y analizaba las nuevas fotografías, la evidencia se volvió innegable incluso para los escépticos más acérrimos. Las imágenes mostraban estructuras de una complejidad imposible, seres de luz y energía que desafiaban la clasificación biológica, visiones de espacio y dimensiones sobre las que la ciencia humana solo había teorizado. Pero lo más importante es que mostraban a Daniel, sonriente, ileso, claramente voluntario en su presencia, como prueba de que el contacto con lo desconocido no tenía por qué significar peligro ni fatalidad. El pueblo de Copper Ridge comenzó poco a poco a sanar sus divisiones. Bill Granger, ante la evidencia fotográfica inexplicable, se disculpó públicamente con los Fairmont por dudar de su versión. Earl Hutchinson, reivindicado pero amable, colaboró con el Dr. Carver para establecer protocolos que permitieran documentar y reportar fenómenos inusuales sin histeria ni miedo. Daniel regresó a la escuela, pero con un nuevo propósito. Se convirtió en maestro a su manera, compartiendo lo aprendido de forma comprensible para sus compañeros, ayudándolos a ver el cielo nocturno no como una oscuridad vacía, sino como un lienzo de infinitas posibilidades. Los símbolos que dibujaba se convirtieron en proyectos artísticos en los que participaba toda la clase, creando un puente entre la comprensión humana y extraterrestre, niño a niño. Patricia y Kenneth se adaptaron a su nueva realidad, que su hijo era diferente ahora, marcado y cambiado por algo que escapaba a su comprensión. Pero con el paso de las semanas, se dieron cuenta de que Daniel seguía siendo su hijo, que aún amaba los carritos Matchbox y los sándwiches de queso a la plancha,
que aún necesitaba cuentos para dormir y abrazos de buenas noches. La experiencia cósmica no había borrado su humanidad, la había expandido. 6 meses después, en una cálida tarde de primavera, Daniel estaba en el patio trasero con sus padres, mirando las estrellas. La marca en su muñeca latía suavemente, respondiendo a algo que solo él podía percibir. «Llaman de nuevo», dijo en voz baja. «No es urgente, solo para comprobar cómo estoy, para asegurarme de que no me falte de nada». «¿Irás?», preguntó Kenneth, aunque ya sabía la respuesta. «Esta noche no», dijo Daniel, tomando la mano de su padre. «Esta noche quiero quedarme aquí contigo. Hay un partido de béisbol en la tele, y mamá está haciendo palomitas, y ahí es justo donde quiero estar». Patricia sonrió entre lágrimas repentinas, abrazando a su hijo. Sobre ellos, el cielo de Montana giraba con estrellas, cada una un sol con su propia familia de mundos, algunos quizás observando, esperando pacientemente, a que la humanidad diera su siguiente paso hacia el universo más amplio. Si esta historia te ha hecho pensar de otra manera sobre los fenómenos inexplicables que nos rodean, o si has tenido tus propias experiencias con lo imposible, comparte tu opinión en los comentarios. A veces, la verdad no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar abiertos a preguntas que aún no hemos aprendido a hacer. No olvides suscribirte y compartir esta historia, porque en algún lugar, entre las estrellas que creemos vacías, alguien podría estar observando, esperando a que entendamos que nunca estuvimos realmente solos. La familia Fairmont permaneció en Copper Ridge. Sus vidas cambiaron para siempre, pero no fueron destruidas por su encuentro con lo imposible. Daniel creció con la marca y el conocimiento, y con el tiempo se convirtió en astrofísico y trabajó en proyectos SETI, siempre en busca de señales de la inteligencia que sabía con certeza que observaba desde la oscuridad. Y a veces, en noches despejadas, se paraba en ese mismo prado y sentía el familiar cosquilleo en la muñeca, un recordatorio de que el puente entre los mundos seguía ahí, abierto, esperando el día en que la humanidad estuviera lista para cruzarlo por completo. Las fotografías permanecieron clasificadas durante décadas, guardadas bajo llave en archivos gubernamentales, pero Daniel conservó copias, obsequios de la Dortera Carver antes de su jubilación. Y cada vez que surgía la duda, cada vez que los escépticos encontraban nuevas voces, él miraba esas imágenes de la Tierra desde el espacio, tomadas por un niño de 9 años con una cámara inexplicable, y recordaba que el universo era mucho más extraño y maravilloso de lo que cualquier mente humana podía comprender por completo. Algunos puentes se construyen con madera y acero. Otros se construyen con manos de niños y luz extraterrestre, salvando abismos más grandes que galaxias, conectando mundos que nunca deberían tocarse, pero que de alguna manera, milagrosamente, lo hacen.